Hoy vamos a hablar de los niveles de desarrollo de la personalidad. También estuvimos trabajando con un concepto muy interesante que es la ruta de desintegración. Cómo están conectadas las distintas personalidades entre sí y cómo bajo el estrés de que no se cumplen mis deseos, cómo yo reacciono o cómo realmente mi personalidad empieza a actuar buscando que como sea el otro cambie su punto de vista o su forma de actuar. Eso es lo que vimos en la ruta de desintegración. Los invito a agarrar la calculadora y con calculadora en mano veamos el símbolo del eneagrama y que dice que el 1 se desintegra en 7 y ahí empieza la ruta de desintegración. Entonces si con la calculadora yo pongo 1 dividido 7 me da este número mágico que está acá. Y ahí puedo observar que dice 1, 4, 2, 8, 5, 7 y vuelve al 1, 4, 2, 8, 5, 7. Si yo miro el eneagrama es 1, 4, 2, 8, 5, 7... 1, 4, 2, 8, 5, 7. Ese es el camino en la hexada, como vimos la clase pasada, y es muy interesante esto. El tema del eneagrama está hablando de algo fuerte, que está creado en base a numerología sagrada. Esto es algo que está hablando del comportamiento del alma, y es muy interesante ver cómo van evolucionando. ¿Por qué yo decía que no está conectado directamente los procesos de niveles evolutivos con los eneatipos? Es porque el orden que sigue cada uno de los eneatipos en integración o desintegración, tomando vicios o virtudes de los demás, es específico en sentido antihorario cuando está en desintegración y en sentido horario cuando está en integración en el proceso específico, si son eneatipos pertenecientes a la hexada o eneatipos pertenecientes al triángulo de 3, 9 y 6 en ese orden en desintegración, 6, 9 y 3 en integración. Por eso yo decía que no era lo mismo el proceso evolutivo. Claramente, si yo empiezo a observar lo que yo explicaba la semana pasada del camino de desintegración, puedo observar que el orden es el mismo en cuanto a lo que estaba manifestando, pero no exactamente cuando hablo del número 4, de nivel 4, estoy hablando del eneatipo 4. Lo que vamos a ver hoy es un concepto distinto, porque lo que va a dar el concepto de niveles de desarrollo de la personalidad es como hacer un modelo tridimensional de lo que es una personalidad propiamente dicho, porque recuerden que el eneagrama habla del concepto de entender la psique humana, y psique es alma. Entonces, el tema de los distintos eneatipos o distintos programas mentales es una forma de dividir a toda la población mundial en 9 grupos diferentes. Lógico, meterte en un cajón tan estricto no puede identificar perfectamente a todas las personas. Por lo tanto, también hay otras formas de categorizar dentro de este eneatipo o dentro de estas características, hacer distintos subgrupos. Algunos de esos subgrupos son las triadas, los grupos ornevianos y los grupos armónicos, que fue lo que vimos en una clase anterior, pero también tenemos las alas, que son las personalidades que están a la derecha y a la izquierda de cada eneatipo. En mi caso, por ejemplo, mi eneatipo es el número 8, que lo tenemos acá, y entonces yo puedo tener un ala 9 y un ala 7. Eso estaría dando más características y ese es un tema que vamos a ver la semana próxima. También tenemos dentro de nuestro eneatipo o nuestro programa mental distintos estados en los que vamos a ir evolucionando y cómo vamos a ir cambiando y cómo vamos a ir fluctuando. Eso habla del trabajo de autoconocimiento y de en ese momento de mi vida, qué tan centrado estoy, qué tan congruente estoy siendo con mis verdaderas intenciones. ¿Qué tanto me estoy haciendo cargo de mí? Si estoy fuera, haciéndome cargo de todo lo que está fuera, todo lo mundano, todo lo relacionado a generar dinero, trabajar, estudiar, la pareja, la familia, todo lo que realmente es externo a mí, en vez de hacerme cargo de mí. Cuando yo me hago cargo de todo, pero no me miro, mi personalidad va a tomar absolutamente el control porque no estoy haciendo el trabajo individual que me corresponde como ser. Entonces, eso se ve reflejado en este diseño tridimensional, por decirlo así, y esta posición vertical que le agrega Rizzo y Hudson, que son los autores del libro del eneagrama que yo les compartí y que pueden encontrar en el grupo en los enlaces de descarga. Entonces, según este nivel de desarrollo de la personalidad que vamos a estudiar hoy, vamos a conocer distintas cosas. De un cierto modo, vamos a nombrar como nivel 1 o nivel más elevado, el nivel más sano posible de nuestra personalidad. Y eso va a hablar de qué tanto estoy libre de condicionamiento y de estar realmente enfrente
de lo que es mi esencia. Ahora, cuando yo empiezo a bajar en mi vibración o bajar en mi autocontrol, me voy a estar yendo hacia las etapas más insanas de mi personalidad. Y eso quiere decir que vamos a pasar por un proceso en el cual vamos a estar sumamente identificados con el ego y con nuestro papel social, y luego, si nuestro proceso sigue en desintegración por mucho tiempo y bajo niveles extremos de presión, nos vamos a ir a un proceso de desconexión con nuestra esencia. Básicamente esto, fuera de que suene así poético, lo que quiere decir es que no estamos conectados con nuestra parte más pura, que no estamos conectados con lo que realmente vinimos a hacer, que no estamos conectados con el regalo que tenemos para darle a la humanidad, sino que básicamente estamos como adentro de la Matrix, siendo un robot más. Entonces, cuanto yo más bajo en mi personalidad, más me voy a identificar con estos patrones automáticos, con estas características más nocivas de lo que puede llegar a considerarse nuestra sombra. Pero no solo nuestra sombra como decir, bueno, las cosas que no me gustan de mí, sino lo más oscuro y el mayor potencial negativo que puedo desarrollar como ser. Y hay distintos parámetros que vamos a observar hoy, porque vamos a ver eneatipo por eneatipo cuáles son sus distintos niveles. Entonces, en esos distintos niveles vamos a poder identificar qué características yo puedo estar mostrando de mi persona, si se dan de forma natural y no lo estoy fingiendo, porque fíjense que si yo me pongo a fingir, lo que estoy agregando es un nivel más de condicionamiento y eso no es sano. Sino que cuando yo me hago cargo de mí, me centro, estoy haciendo las dinámicas que corresponden a mi tipo de personalidad para estar bien, lo que corresponda, si por ejemplo estábamos viendo el otro día las distintas prácticas espirituales que podemos hacer para cada tipo de triada, por ejemplo, o sea, si yo estoy conectado con eso, posiblemente empiece a demostrar ciertas características que van a estar asociadas con una ruta de integración también. Pero bueno, entonces, estos niveles nos van a dar estos indicadores. Es un criterio también para medir la salud mental y emocional de la persona, porque ahora vamos a ver que los niveles más bajos van a manifestar de qué patologías yo me puedo enfermar. Patologías mentales, algunas físicas también, pero básicamente estamos hoy conociendo cómo funciona la mente o cómo funciona la personalidad, qué es lo que la persona razona en cada caso cuando se va yendo a esos niveles más oscuros o a los más elevados. Y también voy a observar qué tanta capacidad de libertad tengo o de actuar con sabiduría y compasión. Para aquellos de ustedes que en algún momento se pusieron a leer algún libro de budismo o siguieron alguna corriente filosófica similar, vamos a escuchar muchas veces a estos personajes antiguos de gran sabiduría hablar de la importancia de la compasión y la sabiduría. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque la sabiduría por sí misma es el conocimiento, es rígido, es frío y realmente impacta. Puede ser una verdad. Pero ¿por qué es importante la compasión? Porque ¿de qué me sirve a mí ser el más sabio del mundo, sabérmelas todas, si yo no puedo impactar en la vida de las personas que quiero, que me importan o que amo? O incluso si en realidad tengo una actitud altruista y digo quiero impactar en la humanidad o en mi grupo de la sociedad, o en mi país. Si yo quiero impactar, si yo me quiero regalar en mis talentos, en mis dones, necesito compasión. Porque si no tengo compasión también desarrollada, esa sabiduría rígida no va a poder ayudar a nadie. Necesito poder ponerme en los zapatos del otro para poder realmente entender que como yo tuve un proceso de desarrollo, también el otro lo tiene. Como yo tengo un camino de vida, también el otro lo tiene. Como yo viví un montón de cosas difíciles para mi persona, el otro está viviendo y luchando sus batallas. Entonces, por eso es importante trabajar en la compasión y la sabiduría. Y eso también va a estar manifestado en mi capacidad de estar libre de mi personalidad, libre de condicionamiento y poder realmente estar regalando mi mejor versión al mundo. Entonces, en cuanto a distintos conceptos que vamos a estar viendo con este esquema, vamos a conocer esta estructura que vamos a estar observando en las tablas que le voy a mostrar a continuación. Cuando yo esté hablando de los niveles 1, 2 y 3, serían los niveles más elevados de mi personalidad. Voy a estar hablando del nivel sano. Luego, la semana próxima, cuando estemos hablando también de las alas, vamos a ver cómo uno manifiesta en algún sentido características de nivel medio o de nivel alto del eneatipo que tenga a su lado. Entonces es importante empezar a observar no solo cómo se comporta tu eneatipo en un nivel sano o medio, sino que también los otros eneatipos que tenemos a los lados. Para aquellos que todavía no saben cuál es su eneatipo, los invito a ver las clases anteriores
ustedes donde pueden encontrar cuál es su estilo de personalidad. Entonces, cuando estamos floreciendo, digamos, o mostrando nuestros niveles elevados, vamos a estar manifestando una conexión con nuestra esencia, sobre todo en el nivel 1. En el nivel 1, lo que podemos observar es que esta persona ya integrada está trabajado, ya no está luchando con su miedo básico, o no es el miedo el que controla y que toma las decisiones. Posiblemente su deseo básico haya sido cubierto y también haya una cierta desidentificación del ego. Este deseo básico, este mensaje del super yo y ese miedo básico, hoy lo vamos a ir repasando en cada una de las personalidades, ¿ok? Entonces vamos a ir uno por uno y vamos a ir repasando cuál es el miedo básico, cuál es el deseo básico y cuál es el mensaje del super yo. Conceptos que vamos a ir aclarando detalle a detalle. Ahora, en los niveles 2 y 3, cuando seguimos hablando que la persona, se considera que esta persona está en un estado sano, todavía estamos trabajando, buscando compensar nuestro deseo básico y todavía estamos con el miedo básico ahí en la vuelta. Entonces estamos actuando en base a, bueno, es que como yo le tengo miedo a esto, actúo de esta manera. Pero eso no quiere decir que sea malo, quiere decir que eso está relacionado con tu camino de vida. Por eso el eneatipo es tan importante, porque tu programa mental no solo va a marcar el trabajo de desarrollo que vos tenés que hacer contigo mismo, sino que también va a marcar los desafíos a los cuales necesitas, te guste o no, enfrentarte. Te vas a enfrentar a eso porque la idea es que estos desafíos de vida sean una escalera a través de la cual yo puedo evolucionar y crecer. Nadie vive sin ninguna clase de desafíos. Entonces, desde ese lado yo voy a aprender a abrazar el desafío y no verlo como un problema. Porque si yo tengo una situación enfrente y me pongo en modo víctima, no puedo crecer. La única forma es que yo acepte el desafío, me haga cargo de mi parte y me enfoque en lo que yo puedo mejorar en mí para poder superar ese tipo de desafíos. Ahora, cuando yo en realidad estoy manejándome en las etapas de nivel medio de mi personalidad, es cuando se ve una mayor conexión con mi ego, o que el ego es el que está tomando las decisiones. Por lo tanto, el ego, que está al servicio del alma, me está llevando a las experiencias que a través del amor no quise aprender. Rechacé al maestro, rechacé la enseñanza, rechacé el libro. Entonces el alma dice, bueno, no quiero aprender, ego, anda a hacer tu trabajo. Entonces el ego dice, ok, apretemos los botones de la personalidad, yo tomo las decisiones por vos porque no querés escuchar, estás necio, pensás que viniste a distraerte en este mundo y no a hacer tu trabajo, así que te voy a llevar a las experiencias que con dolor, en vez de con amor, te van a llevar a aprender con la cabeza contra la pared, como todos, hasta que decidimos hacernos cargo de nuestro desarrollo personal, como todos venimos aprendiendo hasta ese momento. Después que me hago cargo de mi desarrollo personal, tengo la oportunidad de aprender desde el amor, pero mientras tanto aprendo a través del dolor. Y esto va a estar profundamente vinculado con estar chocando con la vida, con encontrarme con distintos conflictos, con pensar que todo está siendo en mi contra en vez de que la vida me sustente, me apoye y las cosas fluyan. Esta palabra que puede sonar bastante hippie, de decir, es que hay que fluir con la vida, justamente lo que quiere decir es dejar de pelearte con la realidad. Aceptar la realidad no es lo que vos quisieras que fuera, sino que es la realidad, simplemente es, y usala para evolucionar y transformarte en tu mejor versión. Entonces, por eso logramos ver en estas etapas medias una mayor identificación con el rol social o el papel social que me tocó en este caso. Estos conceptos los invito a que vayan al capítulo que corresponde a su eneatipo en el libro y los lean en profundidad. Por último, cuando me voy a vibrar en mis etapas más bajas de la personalidad, es cuando ya estoy desconectado con mi esencia, mis miedos están dominando todo porque estoy en pánico, estoy actuando absolutamente por los miedos que me dominen, estoy realmente más alejado de poder percibir la realidad. Estoy en los niveles más altos de condicionamiento a través de todos mis miedos. Y además es cuando más vamos a ver cada una de las personalidades en una situación de autoabandono. Entonces, no importa cuál es la personalidad, vamos a estar hablando de una situación donde esa persona ya se dejó estar y está sufriendo, literal, en sus etapas más oscuras. Pero es muy importante. Acá es donde vamos a observar las patologías de las que cada uno se puede llegar a enfrentar, ¿ok? Pero ahí voy a estar viendo qué pasa. Otros conceptos que ven en este esquema es que si logran ver entre la etapa 3 y 4 y la etapa 6 y 7, hay unas líneas punteadas que dice punto de choque. Estos puntos de choques son oportunidades. Si yo estoy mayormente en un estado sano de mi personalidad y estoy bajando mi vibración y me estoy yendo hacia la etapa media, cada una de las personalidades
va a tener una llamada al despertar, ¿sí? Entonces, cuando yo sé eso, puedo estar atento, porque cuando veo eso, digo, ah, yo estaba bien, me estoy yendo para abajo, tengo que tomar el control. Estoy agarrado de mis miedos en este momento, entonces tengo que cambiar el enfoque y fijarme en la parte positiva, en la oportunidad, en lo que puedo lograr. Pero ya cuando estoy de una etapa media, pasando a la bandera roja, que es lo que ya me dice, hey, o te vas por el barranco, o reaccionás ahora y empezás a elevar tu vibración, empezás a hacer tus prácticas, buscá ayuda, porque cuando estás viendo la bandera roja significa buscar ayuda. Nadie vino acá con la obligación de hacerse cargo de su realidad solo y poner el pecho a las balas y con el orgullo al máximo no pedir ayuda. Al contrario, buscar ayuda de un terapeuta, buscar ayuda de un amigo, buscar ayuda de un profesional o de una persona que haya vivido una situación similar a la tuya, eso es madurez. Está muy lejos de ser victimismo. Buscar ayuda no es victimismo. Estar quejándose y no hacerse cargo de no hacer nada, eso sí es estar en postura de víctima. Entonces, como un último concepto que es importante conocer, es la diferencia entre lo que es la amplitud de banda y lo que sería un cambio de estado de ánimo, y el engaño que hace mi ego percibiéndome en estados distintos de mi personalidad. Les pongo un ejemplo. Supongan que mi estado de equilibrio por el trabajo que yo hago, porque me levanto, medito, leo, hago mis prácticas, las que sea, hago actividad física, como sano, hago caritatividad, hago distintas actividades que me conectan con el amor. Estoy bien, estoy feliz, mi relación de familia está bien. Ok, posiblemente si estoy en un estado así estable, posiblemente yo esté en un nivel sano de mi personalidad. Pero eso no quita que pase algo que me ponga de mal humor. Entonces, siempre estamos oscilando entre los distintos niveles, pero en una cierta amplitud de banda. Es como si yo tuviera una goma y esto fuera un sistema de clavijas y estoy en el nivel 3 como centro, hay un cierto centro de gravedad. Y por el estado de ánimo y las distintas situaciones, mi variación va a estar subiendo y bajando, pero siempre va a haber un cierto centro de gravedad. Por ejemplo, puede ser el 2 y yo estoy oscilando entre el 1 y el 5. Y subo al 1 y bajo al 4 y de repente al 5 y subo al 1 y al 3 y estoy oscilando ahí. Esos cambios pueden suceder en un mismo día, ¿ok? De estar paseando entre el 1 y el 5, el 1 y el 4. Pero el cambio del centro de gravedad no es instantáneo. El cambio del centro de gravedad toma tiempo, es parte de una congruencia, es parte de un camino, es parte de consecuencia de situaciones y decisiones conscientes que me van a ir llevando poco a poco a mover mi centro de gravedad. Entonces, si yo vengo saliendo de un conflicto muy grande, posiblemente me puedo observar en un nivel 6. Eso quiere decir que por momentos me voy a sentir fatal y por momentos me voy a sentir un poco mejor. Eso es normal y tengo que tenerme paciencia de que me va a tomar unos meses. Por eso puntualmente las personas que trabajan conmigo en procesos de acompañamiento, yo no trabajo con programas menores a 3 meses. Excepcionalmente con alguien puedo trabajar en un programa de un mes, pero yo tengo claro que en un proceso menor a 3 meses nunca vas a hacer un cambio muy grande en tu centro de gravedad. Hay un montón de cosas que conocer, hay un montón de condicionamientos que romper y eso toma tiempo. Si llevamos 30, 35 años dentro de un gran espacio de condicionamiento, no podemos pretender que en un mes hagamos un cambio de 360 grados y todo resuelto. Hay un montón para hacer. Dos cosas más que les quiero decir. Una es que estos números del 1 al 9 no tienen nada que ver con los números del 1 al 9 del eneagrama como eneatipos. No estamos hablando de si mi personalidad es la 8, mi personalidad 8 en nivel 1, que quiere decir 8 en eneatipo 1. Eso no lo quiere decir, no tiene nada que ver. En vez de 1 al 9, yo para confundir un poco menos le hubiera puesto A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, pero bueno, a ellos les encantan los números del 1 al 9, entonces Rizzo y Hudson cuando crearon esto le pusieron del 1 al 9. Pero no quiere decir, no está relacionado con los eneatipos. Aunque podemos llegar a hacer una asociación, ya que el eneatipo 9 se abandona bastante, el eneatipo 8 es más violento y el eneatipo 7 es más de irse de fiesta, y si vamos a esos últimos 3 niveles allá abajo, en el 9 hay un abandono, en el 8 generalmente aparece una agresión y en el 7 la persona está dominado también ahí por sus miedos y se va para cualquier lado, pero eso podría ser solo una suposición, no está escrito en el libro que eso tenga que ver con los eneatipos. Entonces no confundir estos números con los eneatipos. También es muy importante recordar, cuando estamos en los niveles más bajos de desarrollo de la personalidad, es muy normal que el ego genere un engaño gigantesco.
Y es el hecho de por ahí estar en un nivel 6 o un nivel 7 de mi personalidad y que la percepción que yo me estoy haciendo ahora cuando explique todo lo demás es que me voy a estar viendo como que si estuviera en un nivel 2 o un nivel 3. Entonces ese es el mayor engaño del cuento del ego, no permitir verte. Entonces por eso es importante a veces tener la humildad de apoyarte con algún compañero que te conozca, con algún amigo, con tu pareja o con algún familiar buena onda que esté en el mismo proceso de crecimiento y que esté copado con decir, bueno, vamos con el autoconocimiento. Digas, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo me ves vos? ¿Qué es lo que vos ves? Porque por un lado está lo que otros ven y lo otro es la dinámica de tu mente.